Estás siendo dramática otra vez, suspiró mi madre, sin apenas levantar la vista de su iPad mientras yo me agarraba el estómago ante la elegante barra de desayuno de mármol. Cómete tu tostada, Jordan, y no nos hagas llegar tarde. Me llamo Jordan Hayes. A los 17 años, no solo luchaba contra una enfermedad misteriosa. Luchaba contra la incredulidad de mi propia familia, en Phoenix, Arizona, en 2019. Mamá, por favor, susurré con voz temblorosa. Algo va mal. El dolor es peor que ayer. Mi visión se volvió borrosa y había puntos negros parpadeando como píxeles rotos. Mi padre dejó caer su taza de viaje sobre el mostrador y el café se derramó. Basta, ladró. Tu madre y yo ya no queremos más juegos de llamar la atención. Ya me has arruinado 2 mañanas esta semana con tus falsas emergencias. Intenté levantarme, decidido a demostrar que no mentía, pero me fallaron las rodillas. Caí al suelo con fuerza, el taburete resonó a mi lado. En lugar de ayudar, mi mamá puso los ojos en blanco. Y el premio de la academia es para, murmuró en voz baja. Cruza el mostrador, dijo mi hermano Ryan, de 14 años, con la cuchara a medio camino de la boca. Su expresión oscilaba entre la preocupación y la confusión. Le habían enseñado que yo era una reina del drama, una niña problemática que buscaba compasión. Esta había sido mi realidad durante casi 1 año. Empezó con fatiga y mareos, luego empeoró hasta convertirse en un dolor abdominal agudo y moretones extraños. Ignoraba cualquier síntoma nuevo. Mis padres eran perfectos en la comunidad. Papá, gerente de un banco regional. Mamá, presidenta de la asociación de vecinos. Su hija, perfecta como una foto, no podía estar enferma. Levántate, Jordan, ordenó papá. Vas a clase. Me puse de pie tambaleándome, agarrándome a la encimera para mantener el equilibrio. Mi cuerpo gritaba, pero me mordí la lengua. La última vez que pedí una visita a urgencias, me castigaron por perder tiempo y dinero. La escuela era una niebla de dolor. Mis calificaciones, que antes eran las mejores, estaban bajando, lo que alimentaba sus acusaciones. ¿Ves?, espetaba mamá, esto es lo que pasa cuando desperdicias energía fingiendo en lugar de estudiar. Solo mi mejor amiga, Sienna, me creyó. Me vio deteriorarme, impotente. A la hora del almuerzo ni siquiera podía beber agua. Jordan, estás empeorando, susurró. ¿Necesitas un médico? No me aceptarán, dije rotundamente. ¿Creen que estoy fingiendo? Fue entonces cuando me golpeó. Un dolor punzante me explotó en el abdomen. Intenté ponerme de pie, pero el mundo me daba vueltas violentamente. Mi bandeja se cayó al suelo. Lo último que oí fue la voz de Sienna, en pánico, gritando mi nombre, mientras la oscuridad me envolvía por completo. Señora Hayes, dijo el médico lentamente, necesitamos hablar sobre los resultados de su hija. Algo en su tono hizo que incluso mi padre se enderezara. Por primera vez en casi 1 año, vi miedo real en sus ojos. Los análisis de sangre de Jordan muestran anomalías graves, continuó el médico con voz grave. Su recuento de glóbulos blancos es peligrosamente alto. Sus plaquetas están extremadamente bajas. Mi madre parpadeó rápidamente. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Los ojos del médico se suavizaron cuando se encontraron con los míos. Necesitamos ingresarla de inmediato. Estos resultados son compatibles con leucemia. La palabra me impactó como un trueno. Leucemia, lo que había temido durante cada noche de insomnio, cada oleada de dolor. Mientras mis padres ponían los ojos en blanco. Mi padre se puso de pie de un salto, palideciendo. Por una vez, no tenía nada que decir. Esto es ridículo, espetó mi padre, con una voz tan aguda que cortaba el cristal. Nuestra hija estaba bien hace meses. Ha estado inventando síntomas para llamar la atención, y ahora tú la estás alimentando con estos diagnósticos dramáticos. La mandíbula del médico se tensó. Señor Hayes, tengo aquí mismo el análisis de sangre de su hija. Estos números no mienten. Sostuvo el gráfico en alto como si fuese una prueba ante un tribunal. Si no iniciamos el tratamiento inmediatamente, la vida de su hija está en peligro. El rostro de mi madre perdió el color. Pero ella solo estaba siendo dramática. Pensamos que... Pensó mal, interrumpió el doctor, con voz tranquila. Y, francamente,
Me preocupa profundamente el tiempo que se han ignorado los síntomas de Jordan. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Tragué saliva con fuerza. 8 meses, susurré. La expresión del médico se oscureció. 8 meses, repitió lentamente. 8 meses de leucemia sin tratar. Se volvió hacia mis padres. La ira bullía bajo su tono tranquilo. ¿Entiendes el daño que ha causado ese retraso? Por primera vez en mi vida, se quedaron sin palabras. La imagen perfecta a la que se aferraban se desmoronaba allí mismo, bajo las luces del hospital. Todo se volvió borroso después de eso. Me admitieron en oncología. Una amable enfermera llamada María me ayudó a instalarme, su voz cálida y firme. Ella miró mis brazos magullados y mi rostro pálido, luego dijo suavemente: «Vamos a cuidarte ahora, cariño». Mi teléfono vibró en la bandeja a mi lado. «Sienna», la señora Hansen me dijo. «Lo siento mucho, Jai. Sabía que algo andaba mal». Con manos temblorosas, respondí. «¿Me creíste?» Eso fue suficiente. Mis padres estaban sentados en silencio en un rincón, con aspecto pequeño y perdido, como extraños en su propia piel. El rímel de mi madre se le corría por las mejillas y mi padre, siempre tan autoritario, estaba encorvado y desinflado. El oncólogo, Dr. Matthews, entró con un portapapeles. «Jordan, esta noche comenzaremos una quimioterapia agresiva», dijo con suavidad. «El cáncer ha progresado significativamente debido al retraso». Mi padre abrió la boca para hablar, pero el Dr. Matthews levantó una mano. «Señor Hayes, escuche con atención. Si Jordan hubiera recibido atención médica cuando comenzaron sus síntomas, esta conversación sería muy diferente». Sus palabras cayeron como un golpe físico. Mamá rompió a llorar. El rostro de papá se puso pálido. «Intenté decírtelo», susurré entre lágrimas. «Te rogué que me creyeras». Esa noche, rodeado del pitido rítmico de las máquinas, mi hermano pequeño, Ryan, entró de puntillas en la habitación, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Y yo?», susurró, usando mi apodo de la infancia. Logré esbozar una leve sonrisa, aunque las lágrimas se deslizaban silenciosamente por mis mejillas. Si quieres saber qué pasa después, el momento en que mis padres finalmente se enfrentan a la verdad y la lucha por mi vida realmente comienza, suscríbete y activa las notificaciones. No te pierdas la segunda parte. ¿De verdad estás enfermo? La voz de Ryan temblaba mientras permanecía junto a la cama del hospital, agarrando las correas de su gastada mochila. Mamá y papá dijeron que estabas fingiendo. Le di una palmadita al borde de la cama y él se sentó con cuidado, rozando las sábanas con las rodillas. «Se equivocaron, dije en voz baja. Llevo mucho tiempo enferma». Su labio tembló y luego estalló en lágrimas. «Lo siento. No te creí. Dijeron que las hermanas mayores hacen cosas para llamar la atención». Y yo lo abracé suavemente, ignorando el dolor de mis brazos magullados y la vía intravenosa pegada a mi piel. «No es tu culpa. Solo eres un niño», susurré. «Son los adultos. Deberían haberlo pensado mejor». Al otro lado de la puerta, oía las voces de mis padres alzándose mientras discutían con el Dr. Matthews sobre mi plan de tratamiento, aún aferrándose a un atisbo de control. Pero su tono era diferente ahora, quebrado por la desesperación y la culpa. María, mi enfermera favorita, entró silenciosamente para controlar mis signos vitales y condujo suavemente a Ryan hacia la puerta. «El horario de visita casi termina, amigo», dijo cálidamente. Mientras me ajustaba la vía intravenosa, se dio cuenta de que me estaba secando las lágrimas. «¿Sabes cuál es la medicina más fuerte?», preguntó, arropándome con la manta. «La verdad», dijo ella sonriendo débilmente. «Al principio duele, pero es lo único que realmente cura». Asentí porque sabía que no estaba hablando solo de mi cuerpo. La verdad finalmente salió a la luz. Fue brutal, pero me liberó. Se acabó que me llamaran mentiroso. Se acabaron las miradas de desaprobación cuando pedí ayuda. Se acabó fingir. Esa noche, cuando la oscuridad se cernía sobre la sala de oncología, oí a mi madre llorar en el pasillo. Sus sollozos eran agudos y entrecortados. La voz de mi padre, baja y quebrada, intentó calmarla. ¿Cómo no lo vimos? ¿Qué clase de padres somos? Esa pregunta los perseguiría durante años. Después de 3 meses de quimioterapia,
Mi vida ya no parecía tener nada que ver con antes. El hospital se convirtió en mi mundo. Paredes blancas, máquinas con un pitido constante y enfermeras que parecían más familia. Se me cayó el pelo, mi cuerpo se debilitó. Pero, de alguna manera, me sentí más fuerte que nunca. No físicamente, sino en espíritu. La transformación de mis padres fue aún más dramática. Mamá abandonó las reuniones de la PTA para pasar todos los días en mi habitación, trayéndome mis libros favoritos y susurrando disculpas entre páginas. Papá cambió en silencio. El hombre que antes ignoraba mi dolor ahora se estremecía ante cada mueca durante el tratamiento. Una noche, lo vi en el pasillo, con los hombros encorvados y la voz quebrada mientras hablaba con el doctor Matthews. Le fallé, sollozó. Se suponía que debía protegerla. La doctora. Matthews le puso una mano en el hombro. Su voz era firme pero amable. Entonces empiece a protegerla ahora. Lo mejor que puede hacer, señor Hayes, es estar ahí para ella. Necesita apoyo, no culpa. Para entonces, la verdad de mi condición se había difundido en nuestra comunidad, destrozando la imagen impecable que mis padres habían trabajado tanto por preservar. La pareja que una vez fue elogiada como padres modelo ahora atraía susurros en los pasillos del supermercado y miradas críticas en la iglesia. Pero en medio de los escombros de su reputación, ocurrió algo inesperado. Mi familia empezó a sanar. No solo yo, sino todos. Ryan se convirtió en mi protector más feroz. Irrumpía en mi habitación del hospital con su pelo revuelto y mirada decidida, armado con cómics y postres de cafetería. Jimmy en la escuela dijo, «Lo estabas fingiendo». Lo anunció un día, con la barbilla apuntando hacia adelante como la de un pequeño guerrero. Entonces le dije que era ignorante y que necesitaba educarse sobre el cáncer, tal como María me enseñó a mí. María, mi enfermera favorita, se había convertido en algo más que personal médico. Era parte de mi familia en todos los sentidos. Ella se sentó junto a mi cama durante las peores noches, cuando las náuseas atormentaban mi cuerpo y el miedo atormentaba mi mente. «Eres la persona más fuerte de este hospital», susurraba, alisando mi manta. «Y no te atrevas a olvidarlo». Luego estaba Siena, la leal e implacable Siena, que trajo normalidad en forma de chismes y tareas de álgebra. Ella no solo me creyó a mí, hizo que todos los demás también creyeran. Ella inició una recaudación de fondos en la escuela para la investigación del cáncer y usó una gorra calva cuando mi cabello comenzó a caerse. «Solidaridad», dijo, con una sonrisa que hizo que la habitación del hospital se sintiera un poco menos fría. 6 meses después del tratamiento, el doctor Matthews convocó a una reunión familiar. Mis padres estaban sentados rígidamente en la sala de consulta, agarrándose las manos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Habían llegado a temer estas actualizaciones, sabiendo que el peso de su negación pesaba en cada conversación. Pero esta vez, el doctor Matthews estaba sonriendo. «Jordan está respondiendo bien al tratamiento», anunció. «Las células cancerosas están disminuyendo. Aún queda un largo camino por recorrer, pero ella lucha con todas sus fuerzas». Mi madre se derrumbó y comenzó a sollozar. Lágrimas de felicidad esta vez. Mi padre me apretó la mano con tanta fuerza que me dolió. Su voz se perdió entre el alivio y la vergüenza. Entonces el tono del doctor Matthews cambió, firme pero amable. «Recomiendo encarecidamente la terapia familiar. Es necesario abordar lo que ocurrió antes del diagnóstico de Jordan». Por primera vez, mis padres no discutieron ni desviaron la conversación. Asintieron, renunciando a la ilusión de perfección que tanto nos había costado. La terapia fue brutal, desprendiendo años de negación y orgullo infundado. Pero poco a poco, empezamos a reconstruir algo real de las ruinas. 1 año después de mi diagnóstico, me senté en el consultorio del doctor Matthews para un chequeo de rutina, preparándome para el veredicto. Finalmente mi cabello estaba volviendo a crecer en parches suaves y desiguales, y mi último análisis de sangre mostró algo que no me había atrevido a esperar: progreso. «¿Sabe?», dijo la doctora Matthews, mientras hojeaba mi historial, con la voz más suave de lo habitual. «Cuando llegaste, me enfurecí con tus padres. He visto negligencia antes, pero rara vez por parte de personas que claramente amaban a su hijo. Simplemente se preocupaban por lo que no debían». Asentí lentamente, entendiendo cada palabra. «Han cambiado», susurré.
Todos hemos cambiado. Esa noche, mi familia se reunió en mi habitación del hospital para una pequeña celebración por mi escaneo limpio. Ryan me entregó una tarjeta hecha a mano, con brillantina adherida a sus dedos. Para la hermana más fuerte del mundo, decía en letras torcidas. Mamá entró con un termo lleno de auténtica sopa casera, su manera de decir que dejaría de fingir que todo estaba bien cuando no era así. Papá se sentó tranquilamente en un rincón, pero sus ojos nunca me dejaron. Parecía un hombre aterrorizado de parpadear y descubrir que me había ido. Lo siento, dijo de repente, con la voz quebrada como un cristal. Debimos haberte creído. Debimos haberte escuchado. Extendí la mano por encima de la manta para coger su mano. Lo sé, dije en voz baja. Pero ahora me estás escuchando. A veces las verdades más duras son las que nos salvan. El cáncer había destrozado la imagen brillante a la que se aferraban mis padres. Pero entre los escombros, algo real había empezado a crecer. Ya no éramos perfectos. Éramos mejores. Éramos honestos. María asomó la cabeza con su habitual sonrisa cálida. Mírense todos, bromeó con dulzura. Así es como se ve la sanación. Y ella tenía razón. Estábamos sanando no solo mi cuerpo, sino todo lo que habíamos roto dentro de nuestra familia fingiendo. La verdad nos había liberado, aunque el coste hubiera sido mayor de lo que jamás imaginamos. Por primera vez en meses, me permití creer que tal vez, solo tal vez, lo peor ya había pasado. Quiero saber de ti. Si has llegado hasta aquí en mi historia, sabes lo cerca que estuve de perderlo todo. No solo mi salud, sino también a mi familia, mi confianza e incluso mi voz. Durante meses, nadie me creyó. Me llamaron dramática, buscaba atención e incluso mentirosa. Pero la verdad era más fuerte que todo eso. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías seguido luchando para que te escucharan? ¿O tal vez tú mismo has estado allí, rogándole a alguien que crea en tu dolor, en tu verdad? Si es así, compártelo en los comentarios. Te prometo que tu historia importa. Quiero leerlos todos porque nadie debería sentirse invisible como yo. Y si ves esto porque amas a alguien que está pasando por un momento difícil, por favor, créele. Escúchalo antes de juzgar. A veces, lo más fuerte que puedes hacer por alguien no es arreglarlo todo. Es simplemente decirle, te escucho. Eso puede cambiar una vida. Salvó la mía. Si esta historia te conmovió, suscríbete y activa las notificaciones porque aún no he terminado. La lucha no terminó con un diagnóstico. Fue solo el comienzo de un viaje que puso a prueba mi fuerza, mi fe y a mi familia de maneras increíbles. Quiero que me acompañes en cada paso porque sé que hay alguien ahí fuera que necesita esperanza ahora mismo. Y quizá mi historia pueda dársela. Déjame un comentario abajo. Cuéntame tus consejos, tus palabras de aliento o simplemente unas palabras para recordarme por qué seguimos luchando. Y si algo sacas de esto, que sea esto. Nunca dejes que nadie silencie tu verdad. El cáncer había destrozado la imagen brillante a la que se aferraban mis padres. Pero entre los escombros, algo real había empezado a crecer. Ya no éramos perfectos. Éramos mejores. Éramos honestos. María asomó la cabeza con su habitual sonrisa cálida. Mírense todos, bromeó con dulzura. Así es como se ve la sanación. Y ella tenía razón. Estábamos sanando no solo mi cuerpo, sino todo lo que habíamos roto dentro de nuestra familia fingiendo. La verdad nos había liberado, aunque el coste hubiera sido mayor de lo que jamás imaginamos. Por primera vez en meses, me permití creer que tal vez, solo tal vez, lo peor ya había pasado. Quiero saber de ti. Si has llegado hasta aquí en mi historia, sabes lo cerca que estuve de perderlo todo. No solo mi salud, sino también a mi familia, mi confianza e incluso mi voz. Durante meses, nadie me creyó. Me llamaron dramática, buscaba atención e incluso mentirosa. Pero la verdad era más fuerte que todo eso. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías seguido luchando para que te escucharan? ¿O tal vez tú mismo has estado allí, rogándole a alguien que crea en tu dolor, en tu verdad? Si es así, compártelo en los comentarios. Te prometo que tu historia importa. Quiero leerlos todos porque nadie debería sentirse invisible como yo. Y si ves esto porque amas a alguien que está pasando por un momento difícil, por favor, créele. Escúchalo antes de juzgar.